Bueno, en esta ocasión nos encontramos aquí para analizar la sentencia 970 de 2014. El magistrado ponente es el doctor Luis Ernesto Vega Silva. Esta es una acción de tutela interpuesta por la señora Julia. Solicita una muerte digna en caso de pacientes con enfermedades terminales a la EPS realizar la eutanasia. La carencia actual del objeto puede presentarse a partir de la ocurrencia de dos hechos supuestos, un hecho consumado y un hecho superado. La primera hipótesis se presenta cuando, por la acción o la omisión del obligado, se supera la afectación de tal manera que carece de objeto del pronunciamiento del juez. La jurisprudencia de la Corte ha comprendido la expresión hecho superado en el sentido obvio de las palabras que componen la expresión, es decir, dentro del contexto de la satisfacción de lo pedido en la tutela. Carencia actual de objeto por daño consumido. No impide a la Corte Constitucional pronunciamiento sobre la existencia de unas violaciones de derechos fundamentales y futuras violaciones. Las definiciones sobre la eutanasia son múltiples y actualmente no se cuenta con alguna totalmente aceptada. No obstante, lo que sí está claro es que en este procedimiento deben concurrir los siguientes elementos: el sujeto pasivo que padece una enfermedad terminal y el sujeto activo que realiza la acción. Es la sentencia 970 del 2014. Yo les voy a comentar un poco sobre el problema jurídico. ¿Cuáles son las implicaciones que genera sobre el derecho fundamental de la señora Julia, debido a la falta de información que precisa la eutanasia y el derecho a la muerte digna en el ordenamiento jurídico colombiano? La demandante considera que la EPS Comeva ha vulnerado sus derechos fundamentales a la vida y a morir dignamente por su decisión de no realizar la eutanasia, a pesar de padecer una enfermedad terminal debidamente diagnosticada por su médico y existiendo manifestación libre de querer morir. Por su parte, la entidad demandada estima que aunque la Corte ya se ha pronunciado sobre estos asuntos, no es posible realizar el procedimiento, pues existen vacíos normativos en el ordenamiento jurídico que impiden llevar a cabo esas prácticas. En igual forma, sostuvieron que no se pudo determinar con certeza el consentimiento del autor. El juez de primera instancia considera que no se vulneraron los derechos fundamentales por parte de la EPS, pues en Colombia aún no existe reglamentación legal sobre la eutanasia. Y por el contrario, el artículo 11 de la Carta Política dice: el derecho a la vida es inviolable. De igual forma, no es posible autorizar su práctica, puesto que no se logra comprobar las condiciones mentales de la paciente. Muchas gracias, compañeros. De los hechos y la demanda. El 5 de julio del 2013, la señora Julia interpuso una acción de tutela en contra su EPS Comeva en procura de la protección de sus derechos fundamentales a la vida y a morir dignamente, los cuales estimó vulnerados por la EPS Comeva. Fundamentó su demanda en los siguientes hechos. Primero, en su escrito de tutela, la peticionaria sostuvo que padece una terrible enfermedad terminal que compromete gravemente sus funciones vitales. En el año 2008, la Fundación Colombiana de Cancerología clínicamente
dictaminó que padecía cáncer de colon. Segundo, indicó que en el mes de enero del 2010 su enfermedad había empeorado y hizo progresión en pelvis, metástasis, por lo cual fue sometida a una intervención quirúrgica inmediatamente llamada hemicolectomía. De igual manera, a muchas sesiones de quimioterapia. Esos procedimientos fueron realizados entre los meses de febrero y diciembre del mismo año. Tercero, mediante una tomografía computarizada realizada en el mes de febrero del año 2012, la Clínica Vida concluyó que la enfermedad se había hecho progresiva pulmonar, abdominal, y en consecuencia de esto, su médico tratante dispuso que la paciente debía recibir varios ciclos de quimioterapia con los medicamentos Kinotecam y Masvebasivac. Estos medicamentos fuertísimos son corticoides. Cuarto, pese a todo esto, el 23 de febrero del 2012, la accionante manifestó su voluntad de no recibir más signos por su tratamiento. Le causaba intenso dolor, cefalea, dolor de cabeza, náuseas y vómito. Todo ello en efectos secundarios que le impedían vivir una vida digna y desarrollar sus actividades cotidianas sin ayuda de terceros. Quinto, fue así como en los meses posteriores la actora fue hospitalizada por presentar cuadro de obstrucción intestinal. Esto se deterioró y necesitar apoyo constantemente, padecer dolor abdominal severo y entre otros. El 4 de junio del 2013, un médico oncólogo adscrito a la Clínica Vida dejó constancia de que el cáncer que padecía la paciente, quien para ese momento ya había perdido 13 kilos de peso, no solamente se encontraba en franca progresión, sino que además había deteriorado su estado funcional y calidad de vida. En consecuencia, el especialista ordenó suministrarle el mejor cuidado de soporte por cuidados paliativos. Sexto, ante esta circunstancia, en varias oportunidades solicitó al médico palialista, el doctor Ronald Alexander, que le practicara el procedimiento de eutanasia. No obstante, el médico expresó que dicho medicamento a través de la eutanasia es un homicidio que no puede consentir él como profesional. Séptimo, así con fundamento lo expuesto y alegado por el efecto de decisión adopta por la Corte Constitucional en la sentencia, la actora solicitó ante el juez de tutela amparar su derecho a la vida digna y en consecuencia ordenar a Comeva EPS adelantar las gestiones médicas pertinentes y necesarias para acoger su deseo de no continuar padeciendo de esa terrible enfermedad por los insoportables dolores que le producía esta enfermedad que se encuentra en fase terminal, lo que en su criterio es incompatible con su concepto de medida digna. Octava,
De este modo, pidió al juez tutelar su derecho fundamental a la vida digna y, por tanto, determinar en la sentencia la fecha, la hora para morir dignamente y de manera tranquila a través de la eutanasia. Vamos a hablar sobre las consideraciones de la sentencia T-970 del 2014, que nos resalta mucho dos artículos, en la cual el artículo 86 de la Constitución Política nos dice que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante un juez la protección inmediata de sus derechos constitucionales y fundamentales, siempre y cuando resulten vulnerados o amenazados por acción o omisión de cualquier autoridad pública. El artículo 241 del numeral 9 de la Constitución Política nos dice que revisar en la forma que determine la ley las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales. Entonces también se prolongó el decreto 2591 de 1991, que está el artículo 31, que es la impugnación del fallo, el artículo 32, que es el trámite de impugnación, el artículo 33, que es la revisión de la Corte Constitucional, el artículo 34, que es la decisión de la Sala, el artículo 35, que es la decisión de la revisión, y el artículo 36, que es el efecto de la revisión. Entonces, en la cual se tomaron estos artículos en las consideraciones de la sentencia porque fueron los que más resaltaron y aplicaron como tal. Teniendo en cuenta el análisis que realizó la Corte dentro de la sentencia 970-2014, la Corte permite conceder la acción de tutela interpuesta por la señora Julia en contra de la EPS Comeva. Es por esto que hace claridad en que la Corte despenalizó la eutanasia cuando quiera que concurran los siguientes elementos: medie el consentimiento libre e informado del paciente, lo practique un médico, que el sujeto pasivo padezca una enfermedad terminal que le cause sufrimiento en estos eventos. La conducta del sujeto activo no es antijurídica y por tanto no hay delito. En caso de faltar alguno de estos elementos, la persona será penalmente responsable por homicidio. Dentro de esto, el derecho a morir dignamente es un derecho fundamental. Esta garantía se compone de dos aspectos básicos: por un lado la dignidad humana y por el otro la autonomía individual. En efecto, la dignidad humana es un presupuesto esencial del ser humano que le permite razonar sobre lo que es correcto o no. Es por esto que la decisión de la Corte da lugar a que el Ministerio de Salud se permita emitir una directriz a todos los prestadores del servicio de salud para que conformen un grupo de expertos interdisciplinarios que cumplirán varias funciones cuando se esté en presencia de casos en los que se solicite el derecho a morir dignamente.